Comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. En caliente la persecución a migrantes en los Estados Unidos, tanto en el comercio como hasta en las iglesias. El presidente Donald Trump pasó de las advertencias a los hechos. Este es nuestro tema de análisis hoy aquí en InPolitic, donde nuestro entrevistado le da la tarjeta roja a la acción o al personaje en segundos. ¿Es la persecución en los Estados Unidos la solución al problema migratorio? Le preguntamos en este momento a Diego Chávez, miembro del Instituto de Políticas de Migración en los Estados Unidos. ¿Cómo ve esta situación, esa persecución de federales a migrantes? Muchísimas gracias. Pues nosotros desde el MPI hemos estado analizando estas medidas casi que al mismo ritmo que ustedes lo han hecho y los medios de comunicación en general lo han hecho. Y hay unas nuevas medidas que no hacían parte, digamos, de esta caja de herramientas de Trump 1, que también vale la pena como tratar de desempacar y entender un poco de qué se tratan, como por ejemplo la restricción de ciudadanía por nacimiento o la invocación de la ley de extranjeros, de enemigos extranjeros, de la que hablan un poco algunas de estas órdenes ejecutivas. Diego, esto enmarquémoslo visualmente. Lo que hace unos semanas o meses pasó en Panamá, que detenían a todos migrantes, los embarcaban en un avión o en buses y demás, y devolvían, es lo mismo que va a pasar ahí en Estados Unidos. Vamos a ver esas mismas imágenes. En los tiempos más, donde más deportaciones hubo, por ejemplo, en la era de Obama, a quien le decían que era el deporter in chief, creo que fueron casi, en su primer término fueron 2 millones de personas y en el segundo término fueron como 1,5 millones de personas, en el segundo cuatrenio, digamos, de su mandato. Entonces, la capacidad que tiene también el mismo gobierno de los Estados Unidos para deportar personas está amarrada y anclada en unos presupuestos hoy por hoy, digamos, que presentan ciertos niveles de escasez, aproximadamente 230 millones de dólares de escasez, y donde también donde se han puesto también algunos estimativos, como por ejemplo la del senador Lindsey Graham, que dice que deportar 11 millones de personas podría costarle al gobierno de los Estados Unidos 100 mil millones de dólares. Para darle un dato de referencia, eso es 4 veces más el presupuesto anual de la NASA. Entonces, la NASA tiene un presupuesto anual de 24 mil millones de dólares en este momento. Diego, usted está dando los indicadores, ya hizo el comparativo con el presupuesto de la NASA. Ahora yo le digo, desde el instituto, ¿con qué cifra más o menos se casan ustedes que serían esas personas que retirarían prácticamente, o migrantes que saldrían de allá de los Estados Unidos? Un promedio muy mal diseñado podría estar más o menos alrededor de 15 mil dólares por persona la deportación una sola vez. ¿Con ello también se desestima ese sueño americano? Los que tenían armada la maleta, los que ya decían voy a entrar o por tierra o legalmente y por vacaciones y se pretendía quedar, eso ya no va a pasar. Es una de las cosas que me pareció muy interesante del final de la administración de Biden fue la utilización de muchos mecanismos, como por ejemplo el programa para cubanos, nicaragüenses, venezolanos, haitianos, la misma aplicación CBP One que pues permitía eh, eh, como pedir o solicitar el refugio en otro país y esperar fuera de los Estados Unidos. Yo creo que ahí había mucha esperanza y de hecho en Ciudad Juárez mostraron algunas imágenes desgarradoras recientemente de algunas personas que ya tenían la cita y de repente la aplicación CBP One dejó de funcionar y con ello pues se rompe un poquito esa lógica del sueño americano. Pero la administración también ha sido clara y ha dicho aquellos que pretendían tener matrimonio en territorio estadounidense por interés ya no lo podrán hacer. Aquellos que iban a tener o pretendían tener a sus hijos en territorio americano buscando un favorecimiento ya no lo van a poder hacer. Eso también contribuye a que muchos que tenían interés ya no lo hagan. Literalmente de la noche a la mañana se ha endurecido mucho. Pero de nuevo, por ejemplo, usted que toca el tema
del derecho, digamos, por nacer en Estados Unidos a ser ciudadano americano. Eso es algo que va a entrar en un proceso de litigio porque eso va, digamos, Anticonstitucional, claro, ¿cierto? un tema constitucional. Entonces ya de alguna manera incluso creo que 22 estados han presentado demandas ante algunas de esas órdenes ejecutivas. Por nacionalidad, Diego, ¿existiría algún interés particular en que haya una deportación? Me explico. A raíz de la presencia de muchos venezolanos, a raíz de la presencia del Tren de Aragua, es quizás esa nacionalidad la que mayor objetivo prima sobre esas de toma de decisiones. Persecuciones como tal, digamos, de una nacionalidad específica, no me atrevería a decir en este momento quiénes podrían ser. Pues hay mucha población, por ejemplo, mexicana en los Estados Unidos, hay una diáspora muy fuerte cubana. Es decir, creo que pues Estados Unidos es un país de migrantes. Eso es algo que siempre lo ha caracterizado. Su éxito y su desarrollo ha sido gracias a la migración. Hay algunas personas que han trabajado en el gobierno, en diferentes tipos de administraciones republicanas y demócratas, que incluso pues han dicho, hemos aprendido a las malas, que cuando cerramos la frontera y cerramos los caminos para entrar por vía legal, las personas nos entran de manera irregular. Así pongamos muros, así pongamos restricciones, así seamos más coercitivos. Eso lo que genera no es necesariamente que la gente deja de cruzar, sino que con el tiempo la gente busca las maneras de hacerlo. Entonces faltará ver cómo se va a comportar la población migrante con respecto, digamos, a estas medidas también. Lo interpreto como que mientras están barriendo, otros están entrando. Totalmente. Y eso pasa, eso es un fenómeno que hemos visto no solamente en Estados Unidos, lo hemos visto. Ecuador en algunos momentos ha puesto medidas muy fuertes y pues las personas han determinado entrar por las trochas. Colombia también pues entendió a tiempo la importancia de eso. Chile le pasa lo mismo. Es decir, eso pasa mucho independientemente de lo que sea. Panamá también lo está entendiendo. Pusieron alambres de púas por el Darién en unas partes y pues han puesto, digamos, la ruta de migración eh, por otros lados, donde pues el Clan del Golfo han apoyado, digamos, este tipo de medidas. La población indígena misma panameña han abierto nuevas trochas más difíciles de transitar, etcétera. Entonces, pues hay lecciones, digamos, de todo el hemisferio occidental frente a este tipo de medidas más coercitivas. Escuchaba algo que decían que los nativos cometen más delitos que los mismos latinos. ¿Ustedes del instituto tienen algunas estadísticas, algunos datos respecto a eso? Pues hemos hecho algunos estudios con respecto a eso y pues la respuesta, sí, la respuesta es que no. Los migrantes cometen menos delitos que la población nativa y cuando llegan comunidades latinas, inmigrantes a algún país o algún estado, digamos dentro de Estados Unidos, lo que hacen es bajar los niveles del crimen porque tienen una tasa, digamos, de cometer crímenes menor o inferior a la de la población local. Hicimos algún estudio hace unos años para 5 países en América Latina y esos fueron los resultados y más recientemente el programa de Estados Unidos hizo una publicación también sobre esto y pues la tesis de alguna manera también aquí en los Estados Unidos se mantiene. ¿Usted cree que esta política de Donald Trump hará que repunte en sus encuestas de favorabilidad? Sí vino la llegada, digamos, de esta nueva administración con unos niveles muy altos de favorabilidad, entre otras cosas porque pues el voto popular lo ganaron los republicanos, lo ganó Donald Trump. Entonces, pues ahí hay un periodo de luna de miel, quién sabe cuánto vaya a durar el periodo y pues ya veremos eso, digamos, a largo plazo, cómo se va desencadenando. Pero expresiones como estas de ellos no necesitan, nosotros no lo necesitamos, ¿no genera odio como cierto rechazo o repudio? Me preocupa mucho la división de América Latina, sobre todo porque se ha avanzado mucho desde la cooperación y desde la acción colectiva en lograr cosas muy interesantes en materia, digamos, del tránsito de la población migrante, en materia de integración de la población migrante. Y esto creo que ha sido algo muy, muy provechoso en los últimos 2 años para la región. Y ahorita, pues con Trump, vamos a ver cómo cambia esto, la imposición de
a México del 25%, pues eso cambia la manera de negociar. Mulino, el presidente de Panamá, había estado muy alineado con Trump hasta hace Ujú. unos días y vamos a ver cómo también se cambia, digamos, esta lógica con los temas pues de nombrar o de anunciar más bien que el canal de Panamá le pertenece ahora a los Estados Unidos o que el Golfo de México ahora se va a llamar el Golfo de América, es decir, ese tipo de anuncios. Eso geopolíticamente es como un encuentro, un encontronazo, un portazo ya, ¿no? Con la presidenta de México. Porque uno, Sí, ahí va a haber una serie de negociaciones muy fuertes. Canadá también incluso hace parte también de ese grupo de países que tanto han apoyado mucho en los últimos 2 años como que también están mirando a ver cómo van a repensar y replantear sus estrategias con respecto a la negociación con Estados Unidos. y eso se llama relaciones diplomáticas que de tajo ni siquiera con el Papa lo están viendo bien, porque el Papa dijo, si siguen con ese proceso de migración, eso será una desgracia, la deportación de millones de indocumentados. Entonces ya ni con el Vaticano. Hay un endurecimiento muy fuerte de la narrativa a costa del dolor de mucha gente que también está, pues tiene la esperanza de reunificarse con su familia aquí en los Estados Unidos o pues de hacer un proyecto de vida que ya está haciendo en los Estados Unidos. Lo voy a tomar como esta lectura. Para nosotros, los colombianos, que queremos una visa, que le invertimos más de 1 millón de pesos a todo lo de la cita y demás, posiblemente tengamos muchas más dificultades a partir de ahora para obtenerla. La mayoría de las personas que llegan a los Estados Unidos llegan de manera legal y Ujú. cerrar ese mecanismo y ese vehículo legal puede generar efectos perversos en los procesos migratorios y en los objetivos y en los intereses propios de la administración republicana. Voy a hacer un ejercicio con usted. ¿En qué parte está usted, Diego, de los Estados Unidos? Yo estoy en Washington. Ok, en Washington. Cuando usted va al restaurante, cualquiera que este sea, ¿quién lo atiende por lo general? Latinos, son migrantes. De hecho, Ujú. ayer estaba justamente en la estación central y sí, es población latina la que lo atiende a uno, población afro, población asiática, Cuando va a la gasolinera, ¿quién lo atiende? yo mismo. Ah, ok. Yo O lo sea, corrí es un latino también. por un sobreabastece, sí. Esto, cuando, no sé, otros ejercicios, cuando necesita el arreglo de algo en casa, quién lo ayuda? Definitivamente población latina, aquí en Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala. Ujú. Esas personas que muy posiblemente retornan a sus países de origen o a cualquier otro lado, ¿quién será, por quiénes serán reemplazados? Si el migrante no le está pudiendo llevar el domicilio, por decir cualquier cosa, Ujú. a la persona que lo está pidiendo, o no vamos a ver en los edificios, o vamos a ver a los edificios donde trabajamos, donde no hay población ya trabajando en eso, ¿quién lo va, digamos, a suplantar? Y empezamos a ver, digamos, una escasez con respecto a eso, pues yo creo que la población americana va a tener algún tipo de reacción con respecto a eso. Pongo este otro escenario. Diego ya es una persona que está indocumentada, pero trabaja allí en los Estados Unidos. Si tomadas estas decisiones o aplicadas estas persecuciones, su decisión sería retornar de inmediato a su país de origen, salir de Estados Unidos o quedarse allí. Pues no lo Como digo no, porque no estoy de manera legal en no, Estados pero Unidos, como si existiese. Ujú. pero pues conozco muchas personas que en algún momento estuvieron en una situación no regularizada en Estados Unidos o no lo están en este momento y llevan años viviendo en Estados Ujú. Unidos, contribuyendo con impuestos, haciendo las cosas bien. Eh, lo que sí creo que hay ahorita es un temor muy grande de no cometer infracciones, de manejar cuidadosamente, que no le pongan multas, de ese tipo de cosas. Yo creo que sí hay mucho temor en este momento para muchas personas. El deseo, digamos, propio de retornar no existe. No existe en este momento y yo creo que hay muchas personas que ya han generado arraigo y cuando se genera el arraigo, pues ya es muy difícil volver. Pero qué tan agradable es que a uno lo cojan, lo lleven a determinado punto y le
hagan todo ese proceso para devolverlo. Para nada es agradable, pero pues yo pienso que si para un migrante no es agradable pasar por la trocha del Darién y luego que lo secuestren en México y lo lleven hasta la frontera norte y hacer todas las cosas que ha hecho para poder llegar a Estados Unidos, creo que también dentro del cálculo racional de las personas va a ser, yo ya lo logré, yo ya estoy acá, yo no me voy a devolver. Bueno, así estamos cerrando. Esta tarjeta roja, ¿a quién se la asigna, Diego? ¿A quién toma la decisión de la persecución? ¿A la misma medida? ¿A quién se la asigna? Pienso que esa tarjeta roja, más allá, digamos, de ponerlo coyunturalmente a una persona específicamente, yo creo que es como a esa falta, digamos, de capacidad de consenso que está habiendo en este momento en un país como en Estados Unidos y en el mundo en general. Yo pienso que la polarización es algo que le está haciendo mucho daño a los países. A Diego Chávez, del Instituto de Política Migratoria en los Estados Unidos, le damos las gracias por su análisis. Diego, Muchísimas gracias. hasta una próxima oportunidad y a ustedes la invitación para que también voten a través de nuestras redes sociales y nos veremos en una próxima oportunidad aquí en Impolitic, Política sin Censura. Hasta pronto.